Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Barrera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a realizar los ejercicios de la unidad 2 que pertenecen a la materia de Estadística Inferencial 1, la cual está siendo impartida por el profesor José Morales. En el capítulo 3, Estadísticos para describir, explorar y comparar datos, vamos a ver 3 temas, que son medidas de tendencia central, medidas de variación y medidas de posición relativa y gráfica de caja. En medidas de tendencia central, las definiciones nos dicen que una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia, y la mitad de rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja, es decir, se calcula sumando el valor máximo con el mínimo y luego se divide esta suma entre 2. En el ejemplo de medidas de tendencia central nos dice que una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro y se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes para obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Entonces vamos a abrir los datos. Vamos a irnos a estadísticas básicas y mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a seleccionar diámetro. En estadísticas vamos a ver que tenga la media, la mediana. Podemos seleccionar el rango y le damos a aceptar. Aquí en los estadísticos descriptivos nos enseña el número de muestras son 500, la media es de 0.80613, el error estándar de la media es 0.000107, la desviación estándar nos da el mínimo, el cuartil 1 nos da la mediana, cuartil 3, el máximo y el rango, ¿no? La mediana nos da 0.80603, estos son los dos datos que nos estaba pidiendo. Otra manera de sacarlo es en estadísticas básicas. Nos vamos a resumen gráfico. Vamos a seleccionar diámetro. El nivel de confianza que vamos a poner vamos a dejar el de 95. Le damos en aceptar. Y aquí tenemos un informe detallado acerca de esta gráfica. Aquí tenemos el número de muestras, que son 500. Tenemos la media, que es lo que nos está pidiendo calcular, nos da 0.80613. Tenemos la desviación estándar, la varianza. Tenemos el mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, máximo. Los intervalos de confianza para la media, para la mediana, para la desviación estándar. Y pues lo que nos pide aquí no es la mediana y la media. Con esto terminamos este ejemplo. Después nos pide resolver un ejercicio. Nos dice que una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Vamos a obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Entonces, vamos a abrir nuevamente los datos. Y vamos a realizar el mismo procedimiento. Son 125 muestras. Nos vamos a estadísticas básicas, mostrar datos estadísticos descriptivos, seleccionamos diámetro
Tenemos lo que es la media preseleccionada ya, la mediana, primer y tercer cuartil. Vamos a seleccionar mínimo y máximo, ya está seleccionado, y vamos a seleccionar solamente el rango. Le damos en aceptar. Aquí nos está dando que el número de muestras son 125. La media es 6.2496. El error estándar de la media 0.000377. Nos da la desviación estándar. El mínimo, máximo, el cuartil 1, cuartil 3 y nos está dando la mediana, que en este caso salió el mismo valor que la media, 6.2496. Otro valor que nos está dando aquí pues es el rango. Calculamos ahora el resumen gráfico. Seleccionamos diámetro, nivel de confianza lo dejamos en 95, le damos a aceptar y pues podemos observar aquí que nuestra campana de Gauss está centrada, el valor de P está por encima del punto 5, la media 6.2496 y la mediana 6.2496, que son los valores que nos está pidiendo este ejercicio. En este resumen nos está dando lo que es la desviación estándar, la varianza, mínimos y máximos, primer y tercer cuartil. Nos da también los intervalos de confianza, el 95% para la media, que sería 6.2489 y 6.2504 para este ejercicio. Y intervalo de confianza para la mediana y para la desviación estándar. Entonces, con esto terminamos este ejercicio. Medidas de variación, las definiciones. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, denotada con S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Es decir, es la desviación estándar al cuadrado. En el ejemplo de emisiones de automóviles para las medidas de variación, nos dice que científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invierno en una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año y expresadas como equivalentes de CO2. Vamos a obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces vamos a abrir nuestro archivo para cargar los datos. Vamos a estadísticas básicas, vamos a mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a seleccionar toneladas de CO2 al año. Estadísticas, nos pide el ejercicio, calcular rango, desviación estándar y varianza. Entonces aquí ya tenemos la desviación estándar, vamos a seleccionar la varianza, el rango, tenemos primer, tercer cuartil, la mediana y mínimo y máximo. Entonces le damos en aceptar, aceptar. Aquí en nuestros estadísticos descriptivos tenemos que el número de muestras son 125, la media es 9.071, el error estándar de la media es 0.117, la desviación estándar 1.312, la varianza, que vemos que la varianza es la desviación estándar al cuadrado, el mínimo, cuartil 1, la mediana de 8.900, cuartil 3, máximo y el rango. Entonces este ejercicio nos pide desviación estándar, varianza y rango. Otra forma de obtenerlo es en el resumen gráfico.
igual con un nivel de confianza de 95. Tenemos el informe del resumen de toneladas. Aquí tenemos lo que es la media, la desviación estándar, la varianza. Tenemos el número de muestras, que son 125. Si sumamos aquí todos estos datos nos van a dar 125. Tenemos el mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, máximo, y tenemos el intervalo de confianza para la media, para la mediana y para la desviación estándar. Aquí, si podemos observar, la campana de Gauss está un poco inclinada hacia este lado. Los valores están un poquito dispersos, está un poco más elevado y el resto quedan por debajo de lo que es la campana de Gauss. Aquí ya resolvimos nuestro ejemplo. Nos dice que calculemos lo que es desviación estándar, varianza y rango. Entonces vamos al ejercicio. Nos dice que a continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del US National Center for Education Statistics. Vamos a obtener el rango, desviación estándar y la varianza nuevamente. Entonces en este archivo ya tenemos cargada la información. En este caso son 30 datos los que tenemos. Vamos a seleccionar nuevamente estadísticas básicas. Mostrar estadísticos descriptivos. Seleccionamos tiempo en años. Estadísticas. Ocupamos desviación estándar, varianza. Tenemos primer, tercer cuartil, mediana, mínimos y máximos. Ocupamos el rango también. Y le damos en aceptar y en aceptar. Entonces tenemos que el número de muestras son 30. La media para este ejercicio son 5. El error estándar de la media es 0.192. La desviación estándar es 1.050. Y la varianza es 1.103. Otra vez, la varianza va a ser la desviación estándar al cuadrado y nos va a dar este valor. El mínimo, el máximo y el rango. Cuartil 1, cuartil 3 y la mediana. ¿Cómo calculamos el rango? El rango vamos a restar al máximo, le vamos a restar el mínimo y nos va a dar lo que es el rango. Sería 8 menos 4, nos va a dar 4. Después vamos a seleccionar lo que es el resumen gráfico, que es otra manera de solucionar este ejercicio. Vamos a seleccionar tiempo en años, esa va a ser nuestra variable. Nuestro nivel de confianza va a ser 95.0, le vamos a dar en aceptar. Y aquí ya tenemos calculado el resumen de tiempo en años. Tenemos lo que es la media de 5, la desviación estándar, la varianza 1.1034. Tenemos que el número de muestras son 30. La suma de todos estos datos tiene que darnos 30. El mínimo, el primer cuartil, la mediana, tercer cuartil y el máximo. Aquí no nos da el rango, pero en el otro ejercicio sí nos lo da. Igual si no lo tenemos aquí, podemos calcularlo. El rango va a salir de la resta del máximo. Al máximo le vamos a restar el mínimo y ese nos va a dar el rango, que en este caso sería 4. Aquí tenemos el intervalo de confianza de 95% para la media, intervalo de confianza del 95% para la mediana y el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Como podemos observar, los datos también están un poco dispersos hacia este lado y hay mucha variación. El valor de P quedó a
quedó menor a 0.005. Y sería todo para este ejercicio. Nada más nos pedían resolver lo que es la desviación estándar, la varianza y el rango. En este caso no nos da el rango, pero tenemos el rango de este lado. En este otro ejemplo o en este otro método para calcularlo, si nos dan lo que es el rango. Continuamos con medidas de posición relativa y gráfica de caja. En las definiciones, una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por abajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2, etc., las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de los valores de cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2 y Q3 y dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. El primer cuartil o Q1 separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q1 y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales a Q1. El segundo cuartil, al igual que la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El Q3 o tercer cuartil separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q3 y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales a Q3. En el ejemplo, para medidas de posición relativa y gráfica de caja, nos dice que, ejemplo, pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar, los dos conjuntos de datos. En este caso, vamos a abrir nuevamente nuestros archivos para cargar los datos. Aquí tenemos 36 valores y es el peso de Coca-Cola regular y el peso de Pepsi regular. Nos vamos a ir a estadísticas. Vamos a seleccionar la opción que dice vamos a ir a gráficas, vamos a seleccionar gráfica de caja y vamos a seleccionar múltiples y simple. Vamos a dar doble clic. En este caso nos pide las dos variables. En etiquetas vamos a poner el título, que sería peso de Coca-Cola contra peso de Pepsi. Ocupamos la caja de rango intercuartil y los símbolos de valores son los que ya están seleccionados prefijos. En escala no vamos a modificar nada. Le vamos a dar en aceptar. Y aquí nos está dando la gráfica de caja. Tenemos aquí los valores de el peso de Coca-Cola regular y los valores de Pepsi regular. Como podemos observar aquí, tenemos dos valores que están fuera de este rango.
que es este valor que nos da .8044 y este valor que da .7901. Si seleccionamos aquí dentro de la caja, nos dice que está el cuartil 1, nos da .814475, nos da la mediana que es .8171, el cuartil 3 que es .821, el rango intercuartil y las líneas o los límites, perdón. El límite inferior está en .8062 y el límite superior está en .8295. Estos datos que están fuera se les llama outliers, son puntos de la gráfica que salen fuera de lo que es la distribución, o son puntos que están fuera de la distribución normal. Se le llama o se le conoce como outlier. En este caso pues nos los marca de esta forma, nos marca estas distancias. Y de igual manera en el caso de la Pepsi tenemos o podemos observar otros dos outliers. Y si seleccionamos la caja, el cuartil 1 nos da .8211, nos da la mediana, cuartil 3, el rango intercuartil y nos da los límites. El límite inferior que es .8139 y el límite superior que es .8319. También nos está dando el número de muestras. Si seleccionamos estos valores de acá, que son los outliers, nos dice que es un rango de .8388 y .8401. Estos valores quedan acá porque, como mencionaba, están fuera de la distribución normal. Aquí podemos hacer otro tipo de gráfica. Podemos seleccionar o agregar más datos, perdón. Seleccionamos la gráfica de caja nuevamente, seleccionamos la misma, le damos en aceptar, pero ahora en donde nos dice mostrar más datos vamos a seleccionar lo que es la caja de rango y el símbolo de mediana y el símbolo de media y el cuadro de intervalo. Le vamos a dar en aceptar. Aquí el ejercicio pues nos pide comparar los valores, ¿no? Entonces, como podemos observar, aquí estos dos datos están fuera de la distribución, quedan fuera y no alcanzan a ser seleccionados por esta caja, ¿no? De este lado, como estamos seleccionando todo lo que es el rango, alcanza a seleccionarlo, pero de igual manera queda la caja aquí dentro. Podemos darle clic aquí y vamos a ver aquí lo que es el mínimo, la mediana, el máximo y nos da el rango y el número de muestras. Si seleccionamos el cuadro interno, nos da el cuartil 1, la mediana, nos da el cuartil 3, el rango intercuartil y nos da los límites inferiores y superiores, que en este caso es .8062 y .8295. Aquí también observamos el número de muestras y en el cuadro más pequeño nos da el 95% de intervalo de confianza para la mediana. En este caso la estimación es de .8171 y tenemos un intervalo de .8152 a .819253. Tenemos el número de muestras 36. Aquí, ¿qué nos quiere decir esto? Que alguno de estos valores, si nosotros seleccionamos uno de estos valores, cualquiera que sea, va a quedar o tiene la... Ay, perdón, me fue aquí. Si seleccionamos uno de estos valores, es 95% probable que quede en un intervalo de .8152 a .8192. En este caso vemos la caja un poco más compactada,
Tenemos igual el rango mínimo, el máximo, tenemos la mediana, perdón, el valor mínimo y el máximo, el rango, la mediana, el número de muestras. Si seleccionamos la segunda caja, aquí nos da el cuartil 1, que es de .8211, el cuartil 2, que es de .826, la mediana, que es de .8233, el rango intercuartil y los límites inferiores, que serían .8139, y el superior .8319. El número de muestras nuevamente es 36, y seleccionamos la caja de adentro. Nos da lo que es el 95% de intervalo de confianza para la mediana, estimación de .8233, y un intervalo de .82154.7 a .825232, con un número de 36 muestras. Igual, en este caso, al igual que en el caso del peso de la coca, quiere decir que si tomamos uno de los valores, uno de estos 36 valores, tenemos el 95% de probabilidad de que caiga en el intervalo de .821547 a .825232. Se puede quedar en cualquiera de esos, en ese rango, ¿no? O en ese intervalo. Entonces, aquí el ejercicio nos pide comparar los dos conjuntos de datos. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de créditos otorgados por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construya una gráfica de caja que incluya los valores del resumen en los 5 números. Igual vamos a abrir el archivo. En este caso tenemos también 30 muestras. Vamos a seleccionar gráfica de caja. Y como no tenemos comparación aquí porque es una sola gráfica, solamente vamos a seleccionar la simple. Le vamos a dar en aceptar. Seleccionamos calificación FICO, etiquetas, pues aquí el ejercicio nos decía calificaciones de crédito FICO, ¿no? Lo vamos a dejar así. Le vamos a aceptar. Mostrar datos, caja de rango intercuartil y símbolo de valores atípicos. Le damos en aceptar y en aceptar. Aquí tenemos nuestra caja o nuestra gráfica de caja. Seleccionamos, nos da el cuartil 1, que es igual a 690.162. La mediana es de 751.798. Tenemos el cuartil 3, que es de 852.342. Un rango intercuartil de 162.180 y los límites están, el límite inferior en 568.187 y el límite superior está en 985.659. Nuevamente nuestra muestra son 30 datos. Para mostrar un valor, otra forma de graficarlo o más valores, sería seleccionar nuevamente gráfica de caja, seleccionamos simple, le damos en aceptar y aquí en mostrar datos le vamos a pedir lo que es el rango, símbolos de mediana y símbolos de media. Le vamos a dar en aceptar y en aceptar. De este lado tenemos
Nuevamente lo que es el mínimo 568, tenemos la mediana, tenemos el máximo, tenemos el rango y tenemos el número de muestras. Si seleccionamos esta caja, aquí ya tenemos lo que es el cuartil 1, 690.162, tenemos la mediana, el cuartil 3, tenemos el rango intercuartil y tenemos los límites inferiores y superiores. El límite inferior es 568.187 y 985.659. Igual un número de muestra de 30. Entonces la diferencia entre una y otra nada más sería esta segunda nos muestra un poquito más detallada la información que la primera. El proceso es el mismo, solamente que en la segunda se piden un poco más de datos, pero la información es básicamente la misma. Continuando el capítulo 4 de probabilidad, vamos a ver 3 temas que son conceptos básicos de probabilidad, regla de la suma y regla de la multiplicación y fundamentos. En conceptos básicos de probabilidad vamos a ver lo que son las definiciones. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Y el espacio muestral es un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidades. P denota una probabilidad, A, B y C denotan eventos específicos. La probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurra un evento en A. Y tenemos 3 formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento, que es aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas, método clásico de la probabilidad, requiere resultados igualmente probables, y la probabilidades subjetivas. En lo que es aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas, realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en estos resultados reales, la probabilidad de A se estima de la siguiente forma. La probabilidad de A es igual al número de veces que ocurrió A entre el número de veces que se repitió el procedimiento. En aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas, vamos a ver el ejemplo de probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Vamos a calcular la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. P es igual a accidente, la probabilidad de que se produzca un accidente va a ser igual al número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles. Entonces la probabilidad de que ocurra un accidente va a ser igual a 6.511.100 entre 135.670.000. Este ejercicio lo vamos a resolver con calculadora. Solamente es una suma, es una división. Nos está pidiendo que calculemos el número de automóviles accidentados. Entonces vamos a poner aquí 6.511.100 entre el número total de automóviles, son 135.670.000.
y esto nos da un total de .047. Si lo redondeamos nos daría .048. Si queremos saberlo en porcentajes, lo único que hacemos es multiplicar por 100 el resultado y nos da un total de 4.8%. Aquí como nota nada más nos dice que no es posible utilizar el método clásico que nos pedía aquí. Método clásico de la probabilidad requiere resultados igualmente probables. Nos dice que no es posible utilizar el método clásico ya que los dos resultados, accidente y ausencia de accidente, no son igualmente probables. En el método clásico de probabilidad requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene X cantidad de eventos simples distintos y que cada uno de estos eventos simples tiene la misma probabilidad o posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces la probabilidad de A es igual al número de formas en que puede ocurrir A entre el número de eventos simples diferentes. Esto va a ser igual a S entre n. Ok, continuando con los conceptos básicos de probabilidad. El método clásico de la probabilidad requiere resultados igualmente probables. Nos dice el ejemplo de probabilidad de ganar el premio mayor. Vamos a determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Entonces aquí tenemos 60, la combinación de 6 es igual a 50.063.860. Este ejercicio lo vamos a resolver con la calculadora. Nos dice que son 60 combinación de 6 es igual a 50.063.860. Entonces aquí nos dice que la probabilidad de A es igual a 1 sobre 50.063.860. Entonces aquí tenemos que hacer esta división. 1 entre 50.063.860 y nos da 1 sobre 50.063.860. Si lo vemos en fracción, nos da 1.9974 48.858 x10 a la menos 8. Entonces este menos 8 quiere decir que vamos a recorrer esta posición y vamos a poner 7 ceros delante de ella. Como podemos verlo aquí, este 1.99 se redondeó a 2 y se ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros ante ella, más este valor serían 8, que son los 8 dígitos que tienen que estar después del punto decimal. Entonces esta es nuestra fórmula para resolver este tipo de ejemplos. Continuando con conceptos básicos de probabilidad, vamos a ver la probabilidad subjetiva. Este ejemplo de probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Nos pide estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, de donde se tomó este ejercicio, los científicos en la NASA estimaban una probabilidad de 0.99 para que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Ok.
Continuando con conceptos básicos de probabilidad, el ejercicio de género de los hijos nos pide analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Aquí tenemos los 8 posibles resultados cuando tienen el primer hijo, el segundo hijo y el tercer hijo. Calcule la probabilidad de cada evento. Que haya exactamente una niña, que haya exactamente 2 niñas y que todos sean niñas. Entonces, en este caso, nos dice que principalmente una combinación o que haya solamente una niña. En este caso está 1, 2, 3 combinaciones en las que solamente hay una niña. Por lo tanto vamos a dividir 3 entre 8. Nos da 3/8, que es el 0.375. Este valor lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Y nos da un total de 37.5 o un porcentaje de 37.5. Entonces la probabilidad de que ocurra este evento es el 37.5%. Después nos pide que analicemos la probabilidad de que haya exactamente 2 niñas. Aquí tenemos un evento, 2 eventos, 3 en el que hay exactamente 2 niñas. Vamos a realizar el mismo procedimiento, sería 3 entre 8. Vamos a multiplicar este valor por 100 para tener el porcentaje, que de igual forma sería 37.5. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que todos sean niñas. En este caso solamente tenemos un posible resultado en el que las 3 son niñas. Vamos a dividir 1 entre los 8 posibles resultados. Nos da 1/8 y pues convirtiendo la fracción nos da a porcentaje, convirtiendo, sacando esta fracción nos da 0.125. Este valor lo vamos a multiplicar por 100 para tener el porcentaje, que sería 12.5%. La probabilidad de que este evento ocurra es del 12.5% de que los 3 hijos de esa pareja sean niñas. Continuamos con el 4.3, reglas de la suma, notación de la regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. La probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. O bien, la probabilidad de A es intersectada por la probabilidad de B, que sería igual a la probabilidad de E más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectada por B. La probabilidad de A o B o la probabilidad de A intersectada por B o probabilidad de en un solo ensayo ocurre el evento A o ocurre el evento B o ambos ocurren. En la probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurra A y la probabilidad de B denota que la probabilidad de B ocurra. La probabilidad de A y B o la probabilidad de A intersectada por B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Como en el ejemplo de aquí, tenemos lo que es el área total, está la probabilidad de A, la probabilidad de B, y la probabilidad de A y B es la intersección que se muestra aquí, donde estos dos círculos se traslapan.
Continuando, en regla intuitiva de la suma, para obtener la probabilidad de A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. La probabilidad de A o B es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. En este caso, tenemos el ejemplo, el área total es igual a 1. Tenemos la probabilidad de A y tenemos la probabilidad de B. Como podemos observar, aquí estos dos círculos no se traslapan. Continuando con las definiciones, el complemento de un evento A, denotado con A y una línea horizontal arriba de A, consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios, algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. En la regla de la suma para eventos complementarios disjuntos tenemos la probabilidad de A o la probabilidad de A con la línea horizontal. Para la probabilidad de A más la probabilidad de evento complementario es igual a 1. El área total 1 es igual a 1, perdón. Aquí tenemos lo que es el complemento de A o el complemento de la probabilidad de A, que sería este cuadro que está aquí. Y de este lado tenemos la probabilidad de A marcada con un círculo. Entonces aquí nos dice que la probabilidad del complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Quiere decir que es la probabilidad del complemento de A igual a 1 menos la probabilidad de A. Ejemplo, prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. ¿El sujeto realmente mintió? Aquí nos da dos opciones, no mintió o sí mintió. Tenemos unos valores que son 15, 32, hacia abajo, 42 y 9. Y acá tenemos el resultado de prueba positivo que intersecta con el no mintió y tiene un 15 y un 42. Y la prueba de polígrafo indicó que el sujeto mintió, falso positivo o verdadero positivo, resultado de la prueba negativo, 32 o 9. Y la prueba de polígrafo indicó que el sujeto no mintió, o sea, verdadero negativo o falso negativo. En este ejemplo, suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con resultado de prueba negativo o que no mintió. La solución de la probabilidad de negativo o no mintió o la probabilidad de negativo intersectado por el no mintió va a ser igual a la probabilidad del negativo más la probabilidad del no mintió menos la probabilidad de la intersección del negativo y no mintió, dividido entre un total de espacio muestral. En este caso, la probabilidad del negativo sería esta. La probabilidad del negativo, 32 más 9, más la probabilidad del no mintió, que sería 15 más 32, menos la probabilidad del negativo intersectado en el no mintió. La probabilidad del negativo interceptado en el no mintió es el 32. Entonces sería 32 más 9 más 15 más 32 menos 32 dividido por el total del espacio muestral, que en este caso son 98. 32 más 9 nos da 41, más 15 más 32 nos da 47, menos 32 entre 98. En este caso, calculamos 41 más 47 menos 32 nos da 56. Lo dividimos entre el espacio muestral, que son 98, nos da 4 séptimos. Y esto nos da un total de .530
.5714. Si dividimos, perdón, si lo multiplicamos por 100, es igual al 57%. Bueno, el 57.14%. Esta es la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Regla de la suma, el ejercicio de prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. En este caso vamos a seguir utilizando la misma tabla del ejercicio anterior, solo que el ejercicio nos pide elegir un sujeto con un resultado de prueba negativo o que sí mintió. Vamos a utilizar la fórmula solución de probabilidad negativo o sí mintió, o la probabilidad del negativo intersectado en el sí mintió. Va a ser la probabilidad del negativo más la probabilidad del sí mintió menos la probabilidad del negativo donde intersecta con el sí mintió entre el total del espacio muestral. En este caso, la probabilidad del negativo es 32 más 9, como podemos observar aquí, más la probabilidad del sí mintió es 42 más 9, menos la probabilidad del negativo donde intersecta con el sí mintió. La probabilidad del negativo donde intersecta con el sí mintió es 9. Y todo esto lo vamos a dividir entre el total del espacio muestral, que son 98, como está aquí. Ok, entonces tenemos 32 más 9 son 41, más 42 más 9 que son 51, menos 9, nos da un total de 83, entre 98. Nos da 83 sobre 98. Esto nos da un total de .8469, que si lo multiplicamos por 100 nos daría un total de 84.69%. Entonces, este sería la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que sí mintió. 84.69. Continuando, ejercicio de prueba. Notación de regla de la multiplicación. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad del evento A ocurre en el primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de E por la probabilidad de B. La regla para el cálculo de la probabilidad A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad del evento, de B, para que refleje la ocurrencia del evento A. La probabilidad de B denotada por A representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer AB sobre A como B dado A, o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de ocurrencia del otro,
pero esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. Regla formal de la multiplicación: la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado en A. Regla intuitiva de la multiplicación: la probabilidad de A y B, regla de la multiplicación, nos dice que si A y B son independientes, sí, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si A y B no son independientes, entonces va a ser la probabilidad de A y B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado en A. Asegúrese de calcular la probabilidad del evento B suponiendo que el evento A ya ocurrió. La regla de la multiplicación de fundamentos nos dice que tenemos el ejemplo de control de calidad en la fabricación de marcapasos. En este caso, los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como de 0.0014 por año, según datos de Pacemaker and ECG Generator Malfunctions, The Mace It Ill Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 16. Consideramos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluye 3 que funcionan bien, detonados por B, y 2 que son defectuosos, detonados por D. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien y que el segundo marcapasos también funcione bien. Utilice los siguientes supuestos. A. Suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Y en B, suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Es decir, en A tenemos las 5 muestras, seleccionamos una y volvemos a incorporar esa muestra para la segunda selección. Pero en B tenemos 5 muestras, seleccionamos una y esta muestra ya no se vuelve a regresar. Por lo tanto, nos quedan 4 muestras para la nueva selección. Antes de proceder, para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. La B indica los marcapasos que funcionan bien y la D indica los defectuosos. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar, con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien, B, y 2 defectuosos, D, de manera que obtenemos la probabilidad de A, B, de D, y la probabilidad de B tenemos otra vez 3B y 2D. La probabilidad del primer marcapasos es B y la del segundo marcapasos es B. Es igual a 3 sobre 5 por 3 sobre 5. Son 3 probabilidades de escoger uno bueno entre 5 por 3 entre 5. Y nos da un total de 9 sobre 25, que es igual al 0.36. Este lo multiplicamos por 100 y nos da el 36% de probabilidad. En este caso, tenemos un 36% de probabilidad de escoger marcapasos buenos.
Si los dos marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien, que son los que están marcados como B. Después de elegir un marcapasos que funciona bien, en la primera selección quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, la probabilidad de A va a ser 3B y 2D, y la probabilidad de B son 2B y 2D. La probabilidad del primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Entonces aquí va a ser igual va a ser la probabilidad de escoger el bueno sobre los que tenemos por la probabilidad de elegir otro bueno sobre los defectuosos que quedan. Esto nos da a 3 sobre 10. Esto ya está simplificado, y si multiplicamos este resultado por 100, tenemos un 30% de probabilidad de que este evento ocurra. Continuando con el tema de regla de multiplicación, el ejercicio neumáticos defectuosos nos dice que Welling Tire Company produjo un lote de 5,000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Si se selecciona al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Tenemos la probabilidad de, nos dice, tiene un lote de 5,000 neumáticos que incluye 200 que están defectuosos. Necesitamos saber si seleccionamos al azar 4 neumáticos, cuál va a ser la probabilidad de que todos estén buenos. Entonces, como tenemos 200 que no están buenos, que están defectuosos, dejamos nuestra probabilidad como inicial como 4,800 sobre 5,000. Después, para nuestra primera selección, vamos a volver a multiplicar por la siguiente. Tomamos un siguiente neumático, quedan 4,799 entre 4,999 porque ya se tomó uno, por 4,798 sobre 4,998, y se toma uno más para completar los 4 y son 4,797 sobre 4,997. Entonces esto lo vamos a desarrollar aquí mismo. Nos dice que tenemos 4,800 sobre 5,000 por 4,799 entre 4,999 por 4,798 entre 4,998 por 4,797 entre 4,997. Nos da un total de .8493. Entonces, este .8493, si lo multiplicamos por 100, nos va a dar un 84.93% de probabilidad de que los 4 neumáticos que se seleccionen al azar van a estar en buenas condiciones. Como este ejemplo es sin reemplazo, como lo mencionábamos en el ejercicio anterior, es sin reemplazo porque cada que seleccionamos una muestra ya no la regresamos al total de muestras. Se le llama ejercicio sin reemplazo y las 4 selecciones son independientes. Con esto terminamos con el video de la unidad 2 o los ejercicios y ejemplos de la unidad 2 del programa de estadística inferencial. Muchas gracias.